Después de esa presentación de Beatriz, uno queda como nervioso. Sí. Pero bueno, esperemos a que el ánimo se vaya calmando y que podamos con Angélica esta noche poder conversar en este espacio bellísimo frente a un público que realmente me es bastante grato. Hay caras ya conocidas de otros espacios y sobre todo hay un grupo de estudiantes que llegaron del colegio en que trabajo, Angélica, y que bueno, se generó la expectativa en ellos precisamente porque en estos días en que estuve leyendo el libro yo les comentaba a ellos del conversatorio que tendríamos y del libro como tal, ¿no? Es decir, ya tienen como alguna anticipación de lo que puede estar en el libro, de lo que fue Edward Lisson, es así como se pronuncia, ¿sí? Perfectamente pronunciado. Lisson, y el pensamiento de la creolización, de la creolización, bueno, creolization errante, porque Angélica da algunas razones de por qué no traducirlo y nos vas a hablar de ello también ahorita, ¿no? Yo, además de esas razones, pues, me alegra también presentar o estar moderando la presentación de este libro acá, porque de alguna manera este libro es una invitación a algo que yo he estado reiterando durante mucho tiempo, que Beatriz y William lo saben, que es un poco a mirarnos desde la periferia, a mirarnos desde afuera de la Cartagena esa a la que hemos hablado, que siempre se mira hacia el centro. Y qué mejor sitio, aunque sé que se va a presentar en otros sitios, aunque ahorita tú lo comentabas, vas a estar en la feria del libro como invitada y todo eso. Sí, qué mejor sitio para presentar un libro que nos invita a pensarnos desde la periferia, desde la afuera, desde el no centro, que este espacio que se llama Artes Estudio y que gracias a Beatriz y a William se convierte en un referente fundamental del pie de la popa para acá, como dijo alguna vez un político de manera denigrante en relación con quienes no vivíamos en Manga, en el centro y en esos espacios que son los tradicionalmente conocidos como los referentes de Cartagena. Entonces, este libro, de alguna manera, Angélica, siento que habla de eso, aunque esté precisamente centrado en la personalidad, no tanto en la personalidad, sino en ese proceso poético, filosófico de Edward Lisson, y en las Antillas y especialmente en Martinica, ¿no? Pero también creo que de alguna manera habla de nosotros. Por eso yo celebro la existencia de ese libro, celebro estar aquí contigo y celebro que el libro se esté presentando en Artes Estudio. Yo quiero ser un poco organizado porque el libro y la presentación como tal lo ameritan. A veces estoy en medio de una conferencia mía y termino volando por otros lados. Acá quiero que seamos un poco metódicos, como el mismo libro, sin caer en lo que normalmente los libros de filosofía que están tradicionalmente escritos desde la academia, esos libros de filosofía que de pronto a veces se nos convierten en un podio. Este libro está muy bien estructurado, pero está presentado con un lenguaje supremamente ágil y llamativo, ¿no? Entonces quiero de alguna manera obedecer a eso y por eso he hecho un cuestionario de algunas preguntas. Voy a leerte una primero y a partir de ahí empiezas a hablar tú, porque a quien queremos escuchar es a ti. Entonces, de la lectura de este libro, y en ese orden, pensé en lo siguiente, ¿no? El primer capítulo del libro se titula El desarraigo como origen y oportunidad. Si leemos ese epígrafe que está en esa primera parte del libro y su contenido, nos queda claro que Lisson hace al respecto, si leemos el epígrafe de esta parte del libro y su contenido, nos queda claro el planteamiento que Lisson hace al respecto. Pero al leer el libro, no pude yo dejar de contrastar ese desarraigo por exilio, el trasbordo del africano, del cual se habla allí, traído a estas tierras, con el hecho de que Colombia, nuestra Colombia de hoy, es en parte producto también de un desarraigo, de ese desarraigo que mediáticamente se ha llamado desplazamiento. Personalmente, pienso que leer esta parte del libro nos enfrentaría a una especie de reconocimiento y catarsis de nuestra situación acá en Colombia. Por esto me gustaría que tú nos hablaras a los presentes
acerca de esa forma de desarraigo, acerca de ese transbordo que creo constituye también el Caribe planteado por Glisson en su obra y analizado por ti en esta primera parte del libro. Bueno, antes de hablar de eso, pues agradecerles a todas y todos, sobre todo muy jóvenes. Una de las cosas que tienen que saber es que yo hago parte de la periferia. Yo crecí, me formé en Olaya Herrera, en la zona más popular y peligrosa, llena de pandillas. Hoy en día está mejor, están muy jóvenes para saberlo, pero la zona del Estadio 11 de Noviembre era una olla, ¿no? Llena de mucha pandilla, mucha gente violenta. Entonces, aunque a veces el colorcito se me ha aclarado porque he estado fuera, pero igual me siento muy caribeña, muy cartagenera. La mitad de mi familia es negra, la otra mitad, como todas nuestras familias, mestizas, y a veces tengo un sobrino que todo el mundo dice que no es hijo de mi hermano porque es demasiado afro, ¿no? Entonces, esos chistes que hay en las familias. Entonces, decirles eso, que para mí es importante hacer la primera presentación de este libro, no en la Feria del Libro, no en la biblioteca ni en la librería del centro, sino hacerlo acá. Porque una de las cosas que yo intento hacer, y no sé si lo logré, es hablar de la manera más sencilla que me sea posible, ¿no? Porque creo que la filosofía que se hace para que el profesor, amigo tuyo, te diga, ay, qué bien, cómo citas y qué inteligente eres, es una filosofía inútil, ¿ya? No me interesa. Entonces, me agrada mucho intentar describir pensando en quién va a leer, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, quiero decirles algo. Lo que pasa es que este autor, Martinica, voy a empezar por ahí, Martinica. La Martinica es una isla en el Caribe, ¿no? Generalmente cuando uno piensa el Caribe, piensa en la playa, piensa en Cuba, piensa en República Dominicana, y en la música, en el reggaetón y en todas estas cosas, ¿no? Pero muy poco en Colombia conocemos y estamos relacionados, y todavía Cartagena, con el Caribe. Pensamos en Cuba, República Dominicana, y hasta ahí se nos acabó Puerto Rico, como dicen, porque también lo pensamos como el Caribe. Y resulta que esta es una isla, ¿no? Se llama Martinica y Guadalupe. Pareciera como dos gemelitas, como acá tenemos San Andrés y Providencia, allá hay Martinica y Guadalupe. Y eso fue un puerto negrero de los franceses, en el siglo XVI hasta 1960. ¿Ya? Ahí pura caña de azúcar, puro alcohol, puro tabaco, era como un corredor, ¿no? Y ahí los franceses, después del año 1960, empiezan como a entender que ya estamos en otra época. Argelia, que es un país que queda en el norte de África, empieza a independizarse. Y les toca a los franceses admitir que los territorios tan lejanos, para que sepan, Martinica queda a más de 9.000 kilómetros de Francia. Y de hecho los martiniqueses dicen no Francia, sino el continente. Para ellos el continente está allá. Entonces se dan cuenta que no les tocó otro que no los vamos a dejar libres, porque es que el territorio era muy rico, sino que los vamos a departamentalizar. Y terminaron siendo, les voy a seguir haciéndoles la comparación con San Andrés y Providencia para que se den cuenta que hay coincidencia. Terminó siendo un departamento de Francia, de ultramar. También hay departamentos de ultramar en la Polinesia, hay departamentos de ultramar en Asia, ¿ah? O sea, todos esos lugares. Entonces, ¿por qué les hago todo este preámbulo? Para situarlos geográficamente, qué es esto de Martinica. 2. Edouard Glissant nace en 1924 y cuando es un adolescente está en plena, estamos al final de la guerra, estamos en 1940 hasta el 44, 45, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es un adolescente que vive el final de la Segunda Guerra Mundial y luego va a vivir la departamentalización de su isla. Y en esa departamentalización va a pasar lo que pasó en muchos territorios. Se les dijeron son ciudadanos. Los martiniqueses son ciudadanos franceses, tienen pasaporte francés, pero nunca se sintieron franceses. ¿Por qué? Porque el color de su piel los siguió convirtiendo en subcategorías. ¿Ya?
Aquí les decimos criollos, a los blancos que gobernaban, allá les dicen beque, B-E-B-E, beque, B-E-K, sí, beque, K, B-E-K-E, beque. Y por eso a los beque son considerados como los colonos, ¿no? Y incluso hoy en día. Entonces ese contexto nos permite llegar a esto. Resulta que este hombre, Edward Gleason, va a conocer a una cantidad de personajes que para la época, hoy en día de pronto a ustedes les parece banal hablar de derechos civiles, decir que las poblaciones negras tienen derechos, decir que las mujeres tenemos derechos, eso les parece como banal, pero en los años 60 y hasta los años 90, eso no era tan banal, ¿no? Entonces este hombre está viviendo una época donde un negro de color, y digo un negro de color porque ustedes saben que hoy hablamos de afrocolombianos, y no porque yo tenga la piel negra tostada, soy afro. ¿Ah? Una cosa es lo negro del color de piel y otro es lo afro, no es lo mismo. Lo que pasa es que aquí en Colombia lo estamos confundiendo y decimos que lo afro es el color de la piel, pero eso es otra historia que si quieren después la adelantamos. Entonces este señor nace, crece en ese cuento y empieza a escribir y a leer poetas, ¿no? Poetas que le escriben mucho al tema de la negritud. La negritud es una corriente de pensamiento que nace en los años 40 y la construyen africanos que emigran del África negra. En Europa se dice África negra. Vean esto. Como el África tiene una parte norte que es árabo-musulmana y la demás es negra de color, los árabo-musulmanes no son negros de color, de piel. Entonces le dicen África negra, del sur del Sahara para abajo son negros. Entonces, muchas de estas poblaciones senegaleses, malianos, cameruneses, gaboneses, llegan a París y empiezan a estudiar. Y ahí se dan cuenta de que, aunque se han logrado liberar esos países y ya son algunos países independientes, los negros siguen siendo negros, no siguen siendo considerados como ciudadanos de pleno derecho. Y crean un movimiento que se llama la negritud. Es un movimiento político, estético, ideológico. Y aquí a los estudiantes entiendan ideología, cómo se entiende la ideología en la filosofía. Ideología es un marco interpretativo del mundo. Eso es la ideología. Por eso es que uno dice la ideología izquierda y la ideología derecha. Es porque es un marco, como un patrón para entender el mundo. ¿Ya? Unos códigos para entender el mundo. Entonces, ideología es eso. Y esa negritud y ese movimiento fue muy importante hasta los años 80. ¿Y cómo se conecta todo esto que estoy diciendo con tu pregunta? Resulta que Edward Glissant hace una diferencia entre lo que es el desplazamiento y lo que es el transbordo. ¿Por qué esa diferencia? Él dice, el desplazamiento es cuando yo tomo una población o un conjunto de personas y los pongo de aquí a allá, punto. De hecho, tenemos en el país muchos desplazamientos forzados, ¿no? En cambio, el transbordo, él dice, es una cosa muy diferente. El transbordo fue en realidad la empresa colonial negrera de los países europeos. Y era meter en barcos, que él los llama los vientres sudorosos de los barcos, a poblaciones negras y traerlas a otro continente. Pero no solo se traía, sino que se les obligaba a perder su lengua, su cultura, su religión. Cuando hay desplazamiento, aquí en Colombia los campesinos no pierden y los indígenas no pierden ni su cultura, no se les obliga, quiero decir, a que pierdan ni su lengua, ni sus tradiciones culinarias, ni la manera de vestir. Aquí en el transbordo no solamente se les trae, sino que se les dice a partir de ahora ustedes no hablan ni su lengua, ni practican su religión y van a aprender lo nuestro. Entonces ahí hay un desarraigo. Lo fractura. Y eso por eso es que él dice, América Latina, la Antilla y los pueblos latinoamericanos son el resultado del desarraigo. ¿Ah? Y ese desarraigo, cuando se produjo, los blancos europeos creían que hasta ahí llegó. Esta gente que vamos a traer acá van a perder su lengua, su religión, todo. Pero no contaron con la gran capacidad de resiliencia que tienen las poblaciones, ¿no? De la resistencia.
Y esa resistencia no se va a hacer únicamente haciendo quilombos, haciendo palenques, sino a través de la lengua, ¿no? Y de la cultura. Y es ahí donde empieza a él a construir la categoría de creolización. Con una T en español sería creolización, ¿no? No sé si quieres que explique enseguida por qué mantuve el término. El término, sí, sería muy bien. Resulta que las traducciones que se hacen de la creolización al español dice creollización, con 2 L. Y eso reenvía al proceso de la mezcla cultural latinoamericana, de la existencia de unos blancos nacidos acá, pero no explica lo que es la creolización de Glisson, porque Glisson no está pensando en las mezclas étnicas, no está pensando en las transformaciones, una palabrita muy sabionda, biogenéticas, los cambios biogenéticos, ¿no? Que es el cruce de lo que antes se llamaba razas. No está pensando en eso. La creolización es un fenómeno que tiene que ver más con la cultura, con la existencia misma de la gente, y ya te explicaré después cuando me hagas la pregunta de la creolización. Pues sí, porque está de cuarta esa pregunta allí, pero me hubiera gustado, y bueno, me gustó eso que hiciste de anticiparla un poco, ¿no? Incluso en la pregunta que sigue, tiene también que ver con esos conceptos metáforas que tú mencionas y que Glisson de alguna manera construyen todo ese proceso intelectual que tú has analizado, ¿no? Por eso la segunda pregunta dice, y sigo, disculpa que siga con el hecho de tratar, insisto en eso, leer el libro para mí ha sido toda una experiencia que me ha permitido de pronto ampliar esa visión que tenía desde la lectura de Otto Morales Benítez, con el concepto de mestizaje, desde el mismo Zapata Olivella también, cuando hablas de los barcos vientre, me acuerdo de esa parte de Changó el Gran Puta, titulado La Trama. Sí. Entonces hay toda una conversación allí que tú misma lo mencionas en el libro, ¿no? Y por eso insisto en esa contextualización de la Colombia de hoy, que en últimas también tiene mucho de eso que tú trabajas desde Glisson. En un contexto de polarización como el que vivimos en Colombia actualmente, considero que caería muy bien la lectura de este libro. Eso lo dejo claro hoy frente al público y frente a ti. Yo me imagino a profesores como el profesor Meyer y otros profesores jóvenes acercándose a este libro y acercándolo a los jóvenes de colegios y universidades, porque merece esa lectura. Sí. Una razón para afirmar esto que he dicho tiene que ver con los conceptos y categorías que analizas provenientes del pensamiento del poeta filósofo Edouard Glissant. Uno de esos conceptos es el concepto de opacidad, es un concepto que me llamó mucho la atención. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de ello, opacidad. Sí. ¿Cómo lo define el autor? ¿Cómo lo define Glissant? Y cómo este concepto podría a nosotros ayudarnos a comprendernos, a encontrarnos en el contexto en que vivimos. Bueno, importante este tema porque es que Edouard Glissant estudió filosofía. Se fue a París y estudió filosofía en la famosa Sorbona, ¿no? Pero resulta que él entendió rápidamente que la filosofía no era el camino y que un mundo como el nuestro, del Caribe, de las mezclas, de los cruces, iba a ser más fácil de entender a través de la poesía y la literatura. Entonces, él escribe de manera, porque para la época fue un descreste total para los franceses que lo leían, porque resulta que era más refinado que los propios franceses escribiendo. ¿Y qué pasaba? Muchos filósofos de la época consideraron que lo que él escribía era dificilísimo. Inmamable leer esos textos de Glissant porque eran del nivel de en la búsqueda del tiempo perdido, ¿ya? Una literatura muy intrincada. Pero él siguió haciéndolo, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque no es un filósofo cualquiera. Los que han tenido curso de filosofía, Kant. Bueno, Kant, crítica a la razón pura. ¿Qué es un concepto? ¿Qué es la crítica de la razón estética? ¿Qué es una idea? Y entonces, ¿qué es la libertad? Aquí no van a encontrar nada de eso.
él lo que va a hacer es poetizar el pensamiento y se va a inventar unas categorías. Entonces, una de esas categorías es opacidad. ¿Qué significa opacidad para Eduardo Glissant o Edward Glissant? Él dice, lo opaco hace referencia a lo que hace de nosotros lo que somos. ¿Y qué somos? Como antilleses, porque era su pregunta, ¿qué es el hombre antillés? ¿Ah? Yo me preguntaba qué es el hombre negro o la mujer negra en Colombia. Él se preguntó en su momento, ¿qué es el antillés? ¿Qué es el hombre y la mujer antillés? Y dijo, es un hombre y una mujer opaca. Eso es una poesía. La opacidad, ¿qué significa? Aquello que nos hace ser quienes somos. ¿Y qué es lo que hace ser quienes somos en las Antillas según él? El hecho de que fuimos trasbordados, ojo, recuerden, no fuimos desplazados, fuimos trasbordados. Y en ese trasbordo estuvimos obligados a renunciar a nuestras raíces, pero también a evolucionar en nuestras visiones de mundo, en nuestros propios valores. Y eso no debe ser visto como una renuncia, como un dolor. No tenemos que andar siendo rencorosos con quienes hicieron el proceso de traernos, transbordarnos acá. Esto es una oportunidad, dice él. Y esto ha sido históricamente una oportunidad. Por eso es que Edward Glissant me parece que habla de la identidad negra y la identidad antillesa de manera optimista y positiva, y no rencorosa, y tampoco en un revanchismo histórico de decir todos los blancos coloniales deben ser históricamente condenados y deben pagar, ¿no? Sino que él dice es que en ese proceso del transbordo, ahora que estamos aquí, llegamos a ese, y aquí vienen esos conceptos, a un caos mundo. Él pone caos, una rayita, mundo. Todo, una rayita, mundo. ¿Ya? Pensamiento del temblor, pensamiento del archipiélago, creolización, y de todo, detrás de todo eso, la idea que él busca es decir, ese transbordo nos llevó acá y nos condujo a un caos mundo. ¿Qué llama el caos mundo? Esto les va a parecer ridículo. Él dice, el caos mundo es lo que hay. El mundo tal y como es. Y uno dice, ajá, ¿y cómo así? El mundo tal y como es. El mundo en el que, a pesar de nosotros, contra nosotros y contra los estados, nos estamos permanentemente moviendo y nos estamos mezclando. Dicho en otros términos, uno puede decir, no, yo soy población negra y me quedo en mi comunidad. Y él dice, me río de eso, porque contra ti el corazón se puede enamorar de una mujer blanca. Contra ti a mí me puede gustar no la champeta, sino que me puede gustar la música connotada blanca, ¿no? Y entonces, ni modo, mi hermano, ni modo, contra ti la creolización está en marcha, ¿no? Entonces, el caos mundo es eso, ¿no? Por ejemplo. Y la opacidad dice lo que somos opacos porque tenemos que buscar en nosotros lo que nos define como nosotros mismos. ¿Y qué nos define como nosotros mismos? En realidad lo que nos define como nosotros mismos es que como comunidades históricamente originarias de África, transformamos nuestros valores, transformamos nuestras raíces y no tenemos que tener nostalgia de África, porque ya no somos africanos, ya somos otra cosa. Ya somos otra cosa que además tampoco está fijada, porque lo que somos hoy como negros y afro no vamos a ser igual en 20 años. Porque lo que nos va a caracterizar como negros y afro en 20 años ya no va a ser lo mismo. Entonces, eso pone mucho en debate y genera mucha división, porque hoy en día en Colombia y en América Latina estamos en identidades cerradas. Los indígenas solo quieren ser indígenas. Las mujeres feministas solo quieren ser mujeres y feministas. Las poblaciones negras solo quieren ser poblaciones negras. Los afros solo quieren ser afros. Los rom, que se habla que hasta hace poco ni existían los rom en el imaginario, ¿no? Y entonces todo eso desde la perspectiva de Edward Glissant es una pérdida de la vitalidad de la identidad. Incluso él cita a un autor que se llama Malouf, que tiene un libro muy bello que se llama Las identidades asesinas. Y Malouf dice cómo las identidades, cuando la gente se cierra en ella,
terminan convirtiéndose en armas de guerra. Y pone el ejemplo muy flagrante, él es libanés, de los palestinos y los judíos. Una identidad religiosa ha terminado por aniquilar y provocar una guerra fratricida que no tiene resuelto, no se puede resolver, ¿no? Entonces, esa es como esa búsqueda de Glisson de decir lo propio y lo rico de la identidad antillesa, y él habla mucho de la antillez, ¿no? De la identidad antillesa, es decir, de la identidad de las sociedades que han sido colonizadas, es que no están cerradas, es que están abiertas, es que se pueden construir con el blanco, con el negro, con el mestizo, con el rojo, y eso es lo que las hace de verdaderamente distintas y positivas a la identidad del blanco europeo, que sí se cerró, al punto de crear el racismo, al punto de crear el apartheid, al punto de crear políticas de eliminación de los otros. Nosotros tenemos una ventaja, nos vamos a encerrar, entonces es como es el tema de la opacidad. Bueno, fíjate, escuchándote sobre todo en esta parte de la opacidad, creo que terminas generando el efecto que al principio pensaba que no se debía dar, que era el de sabotearme a mí mismo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué razón? Porque le había dicho que tenía un cuestionario establecido y ahora surge una pregunta que no está dentro del cuestionario, pero que va a ir. Y me voy a sabotear doblemente porque después de esta pregunta voy a romper con la dinámica del conversatorio, ya no entre Angélica y yo, sino que después de la respuesta que des a la pregunta, abrimos la posibilidad para que alguien del público, que sé que hay personas que de pronto quieran aportar o conversar o preguntar también, lo hagan. Pues fíjate, un doble saboteo dentro de esa posibilidad de no crear esas identidades cerradas, sí, sino un diálogo abierto, que creo que también lo mencionas en una parte del libro, en ese análisis que haces, ¿no? Y bueno, esa pregunta es mucho más directa. Te escucho y pienso de alguna manera que esa opacidad de la que habla Glisson y que tú analizas es el territorio propicio para las metáforas, sobre todo esos conceptos que estuviste enumerando en tu respuesta, que son también metáforas con las cuales, si mal no estoy, se construye algo que también se explica en una parte del libro y que es esa gramática filosófica. Entonces sí, me gustaría que me dijeras qué tan acertado estoy en esa interpretación o si no lo estoy. Completamente, sí, sí. Esa opacidad es lo que permite que él haga un exabrupto en la filosofía. Y es que, primero, él cita pocos autores, porque como él es un filósofo que está pensando en poesía, no se pone a hacer, yo no sé si ustedes han ido a esas conferencias mamoncísimas de filósofos y filósofas donde dicen, según Foucault, abro cita, bla, 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 bla. Según Kant, abro cita, bla, bla, bla. Según Perenguito, abro cita, bla, bla, bla. Él no hace eso, ¿no? Él no hace eso, él se deja como en la literatura. Él escribe literatura. Y por eso es que Glisson no es considerado por muchos como filósofo. Lo dicen, es un poeta, es un literato. Y yo digo, es un poeta literato en el cual se hace filosofía. Para yo hacer este libro tuve que hacer, leer, no la integralidad de la obra. Este señor tiene más de 50 libros publicados y más de unos 60 recueils de poemas, es decir, textos de poesía. No, les mentiría si les digo que Angélica Montes se leyó todos y cada uno de los poemas y cada uno de los libros. De hecho, detesto cuando la gente presume de conocer a los autores. La mayoría de las veces son imposturas intelectuales que se asumen. Y eso está bien visto en la academia porque entonces eso te convierte en autoridad para hablar, ¿no? Y yo no quiero ser autoridad para hablar. Yo lo que quiero es entablar diálogo con la gente cuando escribo. Entonces, no me leí todo. No soy especialista de Glisson. No soy la biógrafa de Glisson. Lo que intenté fue hacer como una investigación, ¿no? Cuando uno encuentra un tema y dice, ¿cómo llegó ahí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué él habla así? Y me interesó mirar en todo eso y en esas metáforas, ¿será que la poesía y la literatura se puede convertir en política? Entonces era la pregunta mía. Si es un filósofo que está hablando de política, de cómo se convierte todo eso en una política, y resulta que sí.
porque desde la teoría de la creolización sale una categoría que ahí sí soy yo la que me atrevo a hablar apoyándome en Glisson, que es el cosmopolitismo creol, ¿no? Y entonces digo, sí es posible el cosmopolitismo creol diferente al multiculturalismo. No sé si ustedes, los colegas que están en los colegios como docentes, o ustedes chicos, han escuchado hablar del multiculturalismo, ¿no? Bueno, entonces el multiculturalismo es una política de gestión o de administración de la diferencia. ¿Qué quiero decir esa frase toda recambolesca y toda intelectual? Quiere decir que los estados, frente a una separación, unas injusticias históricas, dicen, bueno, como esto está así, lo que vamos a hacer es que vamos a crear unas normas y unas leyes que va a facilitar que los que históricamente no han recibido van a recibir. Y eso le llaman acciones positivas, ¿no? La cuota de poblaciones negras, indígenas y mujeres, para que tengan acceso a trabajo y eso. Pero como se dan cuenta, es una gestión del gobierno. Eso pasa por un debate en el Congreso, eso pasa por unos acuerdos entre partidos que votan esas leyes en el Congreso. Eso es el multiculturalismo político. La creolización y cosmopolitismo creol no es eso. El cosmopolitismo creol es partir del hecho de que a partir de el evidente realidad, y es que todos somos seres humanos, del género humano, hay algo que él me llamó mucho la atención. Estamos en transhumancia. Los seres humanos estamos en constantes viajes, mentales, intelectuales, físicos, ¿no? Estamos también desarraigándonos permanentemente, y cada vez más los jóvenes, porque viajan más y se instalan más en el extranjero. Y si quieren luego les comento la anécdota de lo que significa irse de su país y vivir en el extranjero, por 20 años, que es mi caso. Entonces, el cosmopolitismo creol, de alguna manera, vuelvo y repito, los que han hecho filosofía, se acordarán en las clases sobre Kant del cosmopolitismo kantiano. Resulta que el cosmopolitismo kantiano decía que había que pensarse un mundo, en la época de Kant el mundo se circunscribía a Europa, había que pensarse un mundo en el que todos los ciudadanos pudieran viajar libremente, sin fronteras. Era así, claro. Europa era así. De hecho, la Unión Europea es la concretización del cosmopolitismo de Kant. Así, listo. Pero ¿qué pasa? Ese hombre que podía viajar en Kant era un hombre blanco, y no una mujer, era un hombre blanco, católico, que hablaba las lenguas de la cultura y que obviamente pertenecía a nuestra comunidad. O sea, que tampoco era cualquier sujeto en Europa que se podía mover, ¿no? Entonces, yo lo que hago es reactualizar la idea del cosmopolitismo y decir, es que el cosmopolitismo no debe ser como Kant, sino el cosmopolitismo del que habla Glisson. Un cosmopolitismo que no conoce de Estado, que se pasa por la faja el Estado y las leyes porque se va dando. Es inevitable que tenga lugar, ¿no? Entonces, por eso hablo de esa política del cosmopolitismo creol, ¿no? Y luego no entro en tecnicismo porque luego voy complicando la pelota. Allá te... Eso es lo que decía tú en la entrevista, que también te pasa cuando, en el caso tuyo, naciste en Caracas, pero te trajeron a Colombia, después viviste en Francia, ahora volviste a Colombia. En cada una de esas transhumancias que tuviste en todo ese periodo de tu vida, dejaste esa identidad y te conviertes de otra identidad, ¿cierto? Y no las copié porque aquí, eso es interesante lo que acabas de decir, porque Glisson dice, la creolización no es lo híbrido ni es lo mestizo. Y uno dice, ajá, pero ¿cómo así? Si de todas maneras no es la misma vaina. No, él dice, la creolización no es una justaposición de cosas, porque una justaposición es yo, bueno, entonces me pongo aquí negro, blanco, indígena, pero cada uno como aceite, agua y aceite, cada uno por su lado. No es una mezcla, no es un mestizaje, porque es que el mestizaje se presume que da un tercero, ¿ya?
como el mestizaje racial, quedó un tercero y que todos aquí éramos mestizos y entonces todos éramos homogéneos. Conduce a la homogeneidad. Y entonces él dice, no, eso no puede ser. O sea, la creolización es algo intrincable, anudado, como el rizoma, los manglares. Ustedes han visto todas esas raíces de los manglares que ya al final uno no sabe, exacto, uno no sabe cuál es la principal raíz, pero todos se mueven y todos dependen unas de otras. Eso es la identidad para él. Entonces él dice, eso no es mestizaje, eso no es hibridación, eso es creolización. Y él le encanta hablar el ejemplo más claro de él de la creolización es el creol, la lengua creol. En la lengua creol hay inglés, francés, lo que sea, pero hay otra cosa. Y esa otra cosa además se va alimentando permanentemente porque la lengua es viva. Entonces cada vez van entrando nuevas palabras, no se cierra. Entonces para él el mejor ejemplo de identidad viva es la creolización y la música. Entonces, no sé si me salí de tu pregunta. Pero es que precisamente por eso, el salirse de esa pregunta y abordar todas esas respuestas que en últimas responden a preguntas que tenían planteadas, tiene que ver con esa opacidad de la que hablas, ¿no? De esa opacidad que planteó Wilson y que de alguna forma también somos nosotros. En este ejercicio, yo lo pienso como un ejercicio en el que nos buscamos, no nos encontramos, somos sin saber que lo somos, pero que en algún momento podemos tomar conciencia de ello, ¿no? Y que de pronto sí rompe con esa idea de mestizaje que, como decía hace un rato, estaba planteada en algunos autores y que invita a una especie de visión transversalizada de todo este proceso que no se queda solo en lo cultural, ni en lo étnico, ni en lo biológico, sino que transborda lo humano. Y creo que también hablas de eso. Y los imaginarios, los imaginarios del que habla mucho. Y cada vez el creol se va nutriendo como el lenguaje mismo va cambiando. El español que tenemos hoy no es el español de hace 20 años, ni el francés ni el inglés, porque se van añadiendo, de hecho por eso se llaman lenguas vivas y lenguas muertas, ¿no? En el sentido en que algunas lenguas por sus estructuras pueden absorber cambios y van nutriéndose, y otras en cambio se cierran y ya se anquilosan y ya no pueden evolucionar y se pierden. Yo creo que el aspecto importante de la creolización, porque ahí habían tres conceptos, en este libro hay tres conceptos, uno es relación, uno es todo mundo y otro es la creolización. Y concerniente al Caribe colombiano y al país en general, con respecto a las comunidades étnicas, culturales que tenemos desde la Constitución del 91, hay una cosa y es la categoría de la relación. Ahí es donde me parece que es una categoría para nosotros que tiene mucho que decir, ¿no? ¿Cómo se llama la categoría? Relación. Y esa categoría de relación, voy a tratar de hacerlo rápido. La categoría de relación dice que porque todo lo lleva a su historia, a la historia obviamente del Caribe, de ese Caribe insular, ¿no? Dice, la relación hay que entenderla desde el momento en que se inicia ese proceso de transbordo, cuando el sujeto que llega entra en relación con ese colono blanco, ¿no? Se empieza a transformar, él se empieza a transformar, pero se empieza a transformar porque sabe que para sobrevivir tiene que mimetizarse al blanco. Entonces tiene que aprender la lengua, fingir que cree en el Dios de él y fingir también que ya no tiene prácticas conocidas como satánicas o místicas y oscuras. Entonces él se mimetiza. Y él dice, pero lo que pasa es que el blanco cree que no se mimetizó. Y lo que pasa es que el blanquito cree que no se cambió. Pero el blanco también se cambió. Y sus prácticas también se modificaron. Y sus sincretismos religiosos se enriquecieron. Es decir, la relación de nuevo se da de ida y vuelta, quiéralo o no quieras, ¿no? Entonces, él empieza a hacer esa relación diciendo, uno cree que uno va a influir al otro, pero que el otro no me va a influir, ¿no? No me va a influenciar, perdón. Y en realidad el intercambio opera. Ni siquiera siendo consciente el intercambio va a operar y es de ida y vuelta.
tú en la relación con el otro no sales andem, es decir, no sales, es una palabra fuerte si se traduzco al español, andem significa no sales sin daño. Pero el daño aquí es que tú crees que tú eres capaz de imponerle al otro algo y que tú vas a salir de ahí sin ser afectado. Y él dice, en la relación todos salimos afectados. ¿Ya? Entonces, esa es la relación. Ileso, exacto, no sales ileso. Sí, figúrate que yo les había dicho que yo estaba buscando el libro. Este personaje, yo les decía que conocía a mucha gente. Y resulta que entre las muchas personas que conoció a los fundadores de la primera casa de edición en Francia, fundada por negros senegaleses en Francia, que se llama Presencia Africana en Francia. Y adivinen a quién es uno de los autores que fue traducido al francés y ya no existe la traducción, se perdió, no la volvieron. Chambacú Corral de Negros, Chambacú Corral de Negros, Chambacú Corral de Negros, el Chambacú Corral de Negros fue... Sí, pero Chambacú fue traducida al francés. ¿Ya? ¿Y quién hacía parte de los fundadores de Presencia Africana? Este señor. Entonces, sí, él encontró, no eran amigos, pero tuvieron coincidencias intelectuales con Zapata Olivella. No se parece porque no a un libro como este que yo estoy haciendo, no se parece, pero al pensamiento de Guizot sí se parece. Te voy a explicar por qué. Resulta que estos hombres, Fanon, ¿han escuchado hablar de Fanon? Fanon escribió un libro que se llama, siempre se me olvida, sí, pero máscaras blancas. Máscaras blancas, máscaras negras. Rostros negros, es que no sé cómo se traduce al español, ¿quién me ayuda? Máscaras, busquen en Google cómo se traduce al español. Masque blanche, peau noire, es decir, máscaras blancas, pieles negras. Él escribe ese libro, es un psiquiatra, nacido en donde, en Martinica también. Entonces, es Fanon, y hay otro poeta muy conocido que se llama Césaire, y hay otro que se llama Senghor, que fue incluso presidente de la República de Senegal. Entonces, son para que sepan ustedes que las revoluciones y posicionamientos también de la presencia de hombres, en este caso lamentablemente estamos hablando de la época en que nosotras chicas no teníamos mucho que hacer en la política, los hombres negros tenían una gran autoridad. Senghor en Europa es una autoridad y lo es desde los años 70. ¿Por qué les digo todo esto? Para responderte la pregunta. No te preocupes, voy como el perro, dando vueltas, pero me acuesto. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Que sí compartían todos estos hombres una cosa. Y es que decían, hay que criticar el sistema colonial. El sistema colonial no solo disciplinó los cuerpos. ¿Por qué disciplinar los cuerpos? Porque los obligaron a trabajar como esclavos, sino que disciplinó también las mentes. Y nos hemos interiorizado el proceso de inferiorización. Y ese es todo el trabajo de Fanon. Es para liberar al hombre negro, primero tenemos que superar la autosometimiento en el que hemos terminado creyéndonos, ¿no? Nosotros nos sometemos como negros, como población negra nos autosometemos porque interiorizamos eso. ¿Y cómo lo interiorizamos? Porque en el proceso de mimetizarnos al blanco, lo que hicimos fue imitar también sus modelos de educación. Y se inició ese proceso de blanqueamiento racial, ¿no? Y terminamos siendo tan racistas o peor que el mismo blanco. Y de hecho lo seguimos siendo, porque déjenme decirles que yo he visto comportamientos súper racistas de población negra, de color de piel negro, contra otros. En los estudios existe una categoría que es el racismo endógeno. Claro. ¿Ah? Entonces, eso lo criticaban. ¿Ah? Eso, el sentido de lo que criticaban no era en Changó, no se critica eso, sino el colonialismo se critica. La necesidad de superarlo, la necesidad de pasarlo. Pero la literatura de Zapata es una literatura muy distinta a la literatura de este señor.
Este señor es súper complejo. La verdad es que para leer a este señor hay que tener un diccionario francés. Por eso les digo, los franceses mismos consideran que la escritura de Edouard Glissant es de las cosas más finas, que se sorprenden. Obviamente en aquella época se sorprendían que un negro pudiera escribir de ese nivel. Y de hecho los políticos martiniqueses y mujeres martiniquesas son de los más brillantes oradores de lengua francesa. Uno se queda así como, wow. Ni siquiera estos que pasan en la Sorbona, que van a... pero ¿por qué lo hacen? Mírense el autosugestión. Para llegar a ser tan válido como un blanco, tengo que hablar mejor con un blanco. Y tengo que dominar mejor la literatura del blanco que el blanco mismo. Entonces ahí ya hay un proceso de auto, pareciera superación, pero al mismo tiempo es una subestimación de sí mismo, ¿no? Esa divergencia no va a desaparecer, ¿ya? No va a desaparecer desde la lectura de Glissant y desde mi propio punto de vista. Por eso es que es importante, y yo insisto mucho cuando he tenido la oportunidad de hablar con colegas, en que no cerremos las identidades étnicas y raciales. Lo peor que le puede pasar a este país es lo que le pasó a Europa, lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos tiene políticas de acción afirmativa desde hace más de 50 años. Y eso, en lugar de generar el diálogo en busca de una perspectiva común a pesar de la raza, a pesar del sexo, lo que hizo fue fracturar al país y hacer comunidades. De hecho, se habla del comunitarismo. Cada quien para sí. Nosotros entre negros, nosotros entre mujeres, nosotros entre hombres, porque entérense que hay algo que se llama los incel. I-N-S-E-L. Incel. Chicas, amárrense las polleras o lo que sea que tengan. A mí, usted los pantalones. Y yo los pantalones. ¿Por qué? Porque los incel están dando mucho de qué hablar y van a seguir dando de qué hablar. Y si nosotras mujeres creíamos que ya hay siglo XXI, todo bien, vamos a tener que hacer un proceso importante, porque los incel es un grupo de hombres que acusan a las mujeres y a los sistemas democráticos de conducirlos al celibato. Ellos no pueden tener novias, ellos no pueden tener relaciones sexuales, los están evitando que tengan hijos. ¿Por qué? Porque las mujeres culpables, perversas, ustedes chicas y yo, no los encontramos atractivos. Y en consecuencia, los estamos privando de un derecho fundamental, el derecho al afecto. Pero como esto es un cuento que se van metiendo en la cabeza unos a otros, existen redes en Estados Unidos y cada vez más en América Latina de incel conectados por internet. Resultados, algunos llegan al acto de violación de mujeres, asesinatos de mujeres, e incluso llegan, y esto es perverso, porque están tomando las teorías de la subalteridad, es decir, esas teorías que se hicieron en los años 60 diciendo que el blanco sometió al indígena y sometió a la mujer considerándolo una cosa. Esa teoría la están recuperando para ellos aplicársela y la están invirtiendo. Y se autodefinen los marginados del sistema colonial occidental, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, estamos en un proceso permanente y ese caos, ¿por qué? ¿Qué relación tiene esto con lo que te acabo de decir, Santiago, con tu pregunta? Es que para mí lo propio de las identidades es lo intrincables que son, inextricables que son, es decir, no podemos superar esa complejidad. Por eso es que lo rico de pensarse, y además la creolización no es una categoría definida, es decir, ella no lo define para siempre, ¿ya? Y lo pone así. Entonces, yo no creo que tenga, para responder tu pregunta, no hay fin. No hay fin. De hecho, en ese caos es lo que nos permite ser creativos y siempre nos estamos inventando teorías nuevas para tratar de salir de ese caos. Cuando ese presunto caos desaparece, si ese caos desaparece, entramos en un sistema totalitario, en donde tenemos que comportarnos
como tenemos que comportarnos. En el caso de las mujeres, ustedes si no lo han leído, les recomiendo un libro que se llama La Sirvienta Escarlata, o El Cuento de la Sirvienta. El Cuento de la Sirvienta está en una serie en HBO, pero el libro todavía es mejor. ¿Por qué? Porque en los años 60 una mujer escribe ese libro diciendo un mundo distópico de los Estados Unidos, oigan lo que les voy a decir, en donde se prohíbe el aborto. Y todas las mujeres están obligadas a parir. Y uso bien el término parir porque es castizo y sí se usa, y no alumbrar ni nada de eso. No somos bombillos. Parimos. ¿Y qué pasa? Esas mujeres que paran, pero espérense, y las gay, no. Reformatorios. Todas las mujeres gay, todas las mujeres divorciadas, todas las mujeres no casadas, pasan a centros de reformatorios y se ritualiza la violación. La mujer, la esposa del Señor está ahí, llega la mujer lesbiana, soltera o viuda, la hacen entrar vestida de una manera y el tipo, como monjas, y el tipo la viola delante de su mujer. Entonces, todos estos cuentos que estamos hablando de los años 60, ¿y qué está pasando en Estados Unidos? Muchos estados están prohibiendo el aborto. Entonces, hay muchas cosas de la literatura, y por eso me encanta el Glisson, que en realidad nos informa. Entonces, bueno, ya di como 3 libritos que podría interesarles ese, las identidades asesinas, busquen así las identidades asesinas, por supuesto este de Changó y de, si no lo han leído, excelente libro, y bueno, ya me perdí, ya me fui. La opacidad también es un espacio para perderse, porque cuando equiparaba a Santiago todo este asunto con el caos de las raíces de los manglares, pensaba en eso, ¿no? Pero en últimas, en esa pérdida hay lo que en física se llama entropía, ¿no? El camino comunicativo que en últimas nos permite, entre comillas, organizar ese caos. Y pues, estas respuestas que tú has dado, que nos llevan de un lado a otro, pero que en últimas nos están hablando de la creolización y de todos estos conceptos que para mí tienen como fundamento la opacidad y las metáforas precisamente filosóficas que permiten que un escritor como Glisson desde la literatura haga filosofía, ¿no? Y que han permitido que una persona como tú lo tome como referente y haga un libro tan bello como este, al que invito a ser leído. Vamos a mostrar, es Edward Glisson. Primero voy a hacer un comentario, efectivamente. Esto está relacionado con el transuniversalismo de Dussel, ¿no? Y con toda esa teoría de la teoría de la liberación, la pedagogía de la liberación, uno puede encontrar muchos puentes, efectivamente. Y lo que pasa, y ahí coincidimos también, es que se llamaba ciencias humanas y se hablaba de humanismos en otra época, ¿no? Y humanistas, en el sentido en que la mayoría de los filósofos eran o enciclopedistas o humanistas. Y luego en las clasificaciones que vinieron posteriores para ir creando universidades e instituciones específicas, fueron sectorizando, ¿no? Pero yo creo que para hacer un buen texto de filosofía hay que leer mucha literatura. Y para hacer incluso un buen texto de filosofía y de política hay que leer mucha poesía. Los discursos más hermosos de la política son poesía, ¿no? Entonces, y lo elaboran los filósofos. Cuando se abandona, porque ya la poesía entró, hombre, en los años 40 el poeta era, o la poeta, sobre todo el poeta, era el poeta, ¿no? Tenía un rol fundamental. José Asunción Silva, Flores, eran los intelectuales del momento. Carlos López. ¿Y entró en descrédito? No sé, no en descrédito, sino en desuso. Y perdimos algo fundamental que vuelve el tema del lenguaje, es la oralidad, la oratoria, la capacidad de hacernos entender en diferentes formas. Hoy en día el lenguaje de nuestros chicos en la universidad se ha reducido acá, yo diría como a 1000 palabras, como cuando uno aprende inglés.
aprenda 1000 palabras y hable inglés. Hoy en día es aprenda 1000 palabras y haga el trabajo de español. Y entonces uno pareciera estuviera leyendo, como que todos se pasan las mismas palabras, ¿no? Y uno está leyendo fotocopias. Entonces, eso es una invitación también a leer, a permitirse crecer con la literatura, con la poesía, ¿no? Respecto a lo otro, panafricanismo. Yo cuando llegué a Europa, a Francia, que por cierto no fui becada, porque a veces la gente dice, ay no, pues estudié en Francia, seguramente la becaron. No, becas Angélica Montes, trabajar en el café, servir cafecitos, lavar baños y todo lo que viene con ello. Entonces, para que no se crean que no todos los que vamos a estudiar en el extranjero tenemos beca ni de conciencia. A París 8 y a la Nueva Sorbona. Porque detesto también la gente que presume de sus viajes y termina diciendo que hicieron un montón de cosas que no hicieron. Yo no estudié en la Sorbona, yo estudié en la Nueva Sorbona. Y yo estudié en París 8, que es la universidad que fundaron Foucault, Deleuze y Derrida y toda esa corriente. Entonces, lo que me llamó la atención es que, primero cuando yo llegué a París, París es una ciudad de negros. La ciudad más negra de Europa. Uno se llega y abre el metro y tú te dices, wow, estoy en Olaya. Una de las primeras cosas que dije, pues madre, estoy en Olaya, ¿no? Y luego me voy al mercadito del barrio 18 y dije, pues madre, aquí está encuentro, esto es hablando árabe, pero gritaba. Yo dije, no, pendeja, estoy como estar en el mercado. Y que nos parecemos bastante. Y luego yo me fui creyendo el cuento del panafricanismo. Resulta que a medida que uno va creciendo se da cuenta que el panafricanismo fue una bella teoría que nunca se concretizó. Y que apenas hoy los africanos, porque son países africanos, no es África, son muchos países africanos, cada uno con su historia, con su lengua y con sus etnias. Mauritania es un país donde todavía persiste la esclavitud. Oficialmente la suprimieron en el año 2008, pero oficiosamente se practica. ¿Y por qué se practica? No por el color de piel, se practica por la pertenencia a una etnia. Si tú perteneces a esa etnia, tú naciste para servirme y tú vas a hacer por el resto de la vida. Yo puedo disponer del cuerpo de tus hijas, yo puedo tener cuantas veces quiera tus hijas en mi cama, tú no eres nadie. Para que veamos cómo en los mecanismos de esclavitud pasa la cuestión. Aquí es normal que lo asociemos a lo negro y a lo indígena porque es nuestra historia, pero hay otros lugares de África donde no tiene nada que ver con eso. ¿Y por qué voy a eso? El panafricanismo fue un bello sueño que no se dio. Hoy en día apenas empieza desde hace unos 20 años para acá a hablarse de organización de países occidentales de africanos. Pero las guerras intestinas al interior de esos países por temas étnicos y entre los países por razones fronterizas, por razones religiosas, hace que el panafricanismo no exista. Una hermosa teoría que todavía no existe, ¿no? No han logrado concretizar.